Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal, en donde abordamos temas de interés nacional, estatal y local. El día de hoy abordaremos un tema muy importante e interesante, algo que no se había tocado en mucho tiempo, sobre una cuestión muy particular. Vamos a tocar el tema de el indio Gabriel, apóstol y mártir chontal, la resistencia pacífica de los indígenas chontales del siglo XX. Recordemos que la época de Tomás Garrido Canaval ha sido estudiada de diversas maneras, diversas perspectivas, y también ha sido muy cuestionada en diversos sectores. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en el personaje de un indígena que resistió a la política y sobre todo a las determinaciones religiosas que dentro de las ideologías políticas querían cerrar profundamente y acabar o exterminar, mejor dicho, la fe de un pueblo que siempre había sido católico. Estamos hablando de Gabriel Ángel García Morales. Y para ello, el día de hoy, tenemos aquí de invitado al maestro Armando Pérez Vidal, quien es autor de este libro y que pues viene a platicarnos hoy acerca de él. Bienvenido, maestro Armando, y gracias por estar aquí con nosotros, compartiéndonos esta valiosa información, un nuevo texto que nos va a permitir conocer ahora la época de Tomás Garrido desde otra perspectiva. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eddie. Agradecido con la invitación para participar en este importante, interesante programa Brújula Histórica, y pues agradecido de una manera que nos llena de satisfacción saber de que nuestro municipio, el municipio del centro, cuenta con este acervo y con esta infraestructura tan importante para rescatar la historia y poderla compartir con todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Yo creo que esta labor que ustedes realizan es una labor esencial para el desarrollo de nuestros habitantes, de nuestros estudiantes sobre todo, y me siento muy, muy contento por esta invitación y se los agradezco mucho. No, de nada, al contrario, para nosotros es un gusto tenerlo aquí, sobre todo porque veo que aquí nos presenta su publicación y que vamos a darle esta difusión para que podamos conocer el contexto histórico en el cual se gesta esta pequeña etapa dentro de el tiempo garridista. Me gustaría saber, maestro, ¿cuál fue ese interés por querer investigar acerca de el indio Gabriel? Bueno, yo desde muy niñito, muy pequeño, en las casas de mi padre siempre escuchaba historias, relatos que sobre todo en la tarde se comentaban, y allí escuchaba yo la historia del indio Gabriel, la historia del profeta Enoc que estuvo por Centla, y muchas otras narraciones. Yo como niño pues las escuchaba y me emocionaba, pero nunca sabía cuándo era una historia, cuándo era una leyenda, cuándo era una ficción, pero pues a mí me entretenía mucho. Y ya de grande, un buen amigo un día me preguntó sobre la historia del indio Gabriel, y pues yo pude aportarle lo que yo había escuchado en mi casa. Al poco tiempo, este amigo me obsequió una copia fotostática del texto que escribió el hermano del indio Gabriel, un documento muy importante y muy valioso, porque es el testimonio fiel de lo que
se llevó a cabo durante esa etapa de la persecución. Entonces, esta historia, después de leerla, a mí me llenó de un deseo por conocer realmente qué había pasado después de esta masacre, después de tan dura situación que vivió el Estado, la población. Entonces, luego pues pensé, alguien ya escribió lo que yo quiero saber, alguien ya investigó, alguien ya publicó algún trabajo sobre esta historia. Pasaron 3 o 4 años yo buscando información, pero nunca pude encontrar un poco más de lo que yo quería saber. Así que un día pues dije que no me quedaba más que tratar de encontrar lo que yo quería y que lo veía muy escaso, muy difícil. En primer lugar, porque esta historia es muy poco conocida entre los habitantes de nuestro estado. Yo decía, bueno, pues es una historia secuestrada por el olvido, pero alguna razón ha de haber. Luego dije, bueno, pues hay que investigar, hay que buscar esas evidencias que a mí me hacen falta, por una curiosidad natural de tener esa información, de saber qué había pasado después de la masacre. Así que pues pensé, la historia ya nos las contó el hermano del Indio Gabriel, es un documento valioso, y la parte narrada del gobierno, no hay tal, fue una omisión muy grande, porque en ese tiempo lo que se pretendía era pues terminar con las fiestas religiosas y que prevalecieran a partir de entonces las fiestas más cívicas, pero con otra finalidad. Entonces dije, bueno, pues la última instancia que nos queda pues es la instancia judicial, porque después de la masacre esa era mi preocupación, que fue realmente lo que ocurrió, cómo pudieron resolver algo tan grave, tan complicado, donde estamos hablando de 17 masacrados y no tenemos más información de eso. Y dije, bueno, pues es un motivo para satisfacer esa necesidad de poder conocer más de la historia de nuestro estado. Así que pues busqué en archivos particulares, en archivos públicos, pero no había manera de encontrar los documentos que necesitaba, hasta que me dirigí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y grande fue mi sorpresa que encontré el expediente penal donde se asientan todas las averiguaciones, todos los procedimientos legales. Ese era el motivo más que suficiente como para emprender esta aventura de escribir sobre todo compartir esa información con todos. Es una historia muy, muy interesante, es una historia que pues nos debe de llenar de una
gran motivación para penetrar en esa época y rescatar los valores que nos propone esta historia. Muy interesante toda la aventura que pasó para poder llegar a este expediente, pero quisiéramos saber, para aquellos que en algún momento a lo mejor ni siquiera han escuchado, ¿quién fue el Indio Gabriel? ¿Quién fue este personaje que motivó la creación, la elaboración, la escritura de esta obra? Bueno, el Indio Gabriel, Gabriel Ángel García Morales, casualmente nace en una fecha como hoy. Él nace el 18 de enero del año de 1906, el 18 de marzo del año de 1906 en San Carlos Macuspana. Casualmente allá donde la vegetación pareciera que está toda uniformada de un mismo color verde, que es el verde que nos da vida, y allí en medio de la selva nace el Indio Gabriel el 18 de marzo del año 1906. Desde muy niño, Gabriel siente el deseo, las ansias de aprender a leer y a escribir, y a ruego de sus hermanos les enseñan por la noche a leer y escribir. Y la curiosidad de Gabriel era porque su padre atesoraba una serie de libros de temas religiosos, pero también de consulta general, de novelas clásicas. Y Gabriel, a la luz de una vela de cebo, se quedaba en las noches leyendo aquellos libros, sobre todo la Santa Biblia, algunos biografías de personajes religiosos. Y al día siguiente se reunía con sus amiguitos y él les daba una explicación, les comentaba lo que él leía, y así se fue formando un grupo de amiguitos de Gabriel, que les comentaba todas las lecturas. A veces lo hacía en chontal, otras a veces en español, pero aquel grupo fue creciendo y ya no nada más eran sus amigos, sino ya eran también algunos vecinos, algunos pobladores que les había interesado aquellas pláticas que por las tardes Gabriel comentaba. Bueno, Gabriel también tenía algunas actividades, ayudaba a sus padres en las labores del hogar, también sembraba algunos productos que luego vendería en los mercados de Macuspana. Era un niño con mucha energía, con mucho dinamismo y sobre todo muy inquieto, pero traía esa gran motivación de compartir todo lo que leía, de tal manera que así fue formándose Gabriel de alguna manera autodidacta en este aspecto de lo que sería su formación. Al poco tiempo Gabriel pierde a su querida mamá, fallece. Él se va a vivir a San Juan Bautista y allí lo presentan en la iglesia de Santa Cruz, donde
se integra al apostolado de la oración, es una especie para prepararlo como catequista. Al poco tiempo, Gabriel tiene el deseo de regresar a su comunidad en San Carlos Macuspana, pero ya con esa formación de catequista. Él empieza a recorrer las comunidades, llevando esa misión de leer las páginas de la Biblia, solo que estos recorridos ya no nada más eran en su comunidad o en su municipio, sino que ya iban más allá de la frontera, ya llegaba hasta Chiapas, y lo hacía de una manera caminando entre los valles, entre los lagos y subiendo montañas. Y Gabriel era muy conocido y muy querido por todas estas personas. Ya los tiempos, en ese momento, el sistema de gobierno había acentuado la persecución religiosa, con todas las estrategias oficiales de decretos y prohibiciones, ciertas violencias que habían, y ya no quedaban sacerdotes tampoco en las comunidades, todos habían sido desterrados. El único sacerdote que andaba de mate en mata era el padre Aguayo, Macario Fernández Aguado, y Gabriel, que en un momento dado suplía de alguna manera ese mensaje de la palabra que transmitía a la comunidad, que era el aliento que llevaba a los feligreses católicos. Pero sin querer, hay una parte importante allí. Gabriel va creando una escuela de la fe indígena. Esa era hasta cierto punto la misión que sin darse cuenta la comunidad, Gabriel llevaba ese aliento a todas las personas, pero también iba dejando una huella imborrable de la fe indígena en ese momento. Hay unos puntos que de verdad es necesario, creo que aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este podcast deban conocer. Por ejemplo, estamos ya iniciando en esa época en la cual las restricciones por parte de la política estatal hacia las confesiones religiosas, en este caso no solamente a la Iglesia Católica, sino también a las demás confesiones religiosas protestantes que había dentro del Estado, pero sobre todo al grupo católico, que tenía a sacerdotes a los cuales, como bien menciona, los expulsa, aunque menciona que en varios de sus decretos Tomás Garrido mencionaba que había que tener un sacerdote por cada 30,000 habitantes. Eso daba la cabida que dentro de la totalidad del estado únicamente 6 sacerdotes tenían que haber, atendiendo a una gran población que se encontraba dispersa. Y ciertamente mencionan que Tomás Garrido, al momento mismo en el que estaba llevando a cabo todas estas legislaciones, le acompañaban también otros personajes. Por ejemplo, este gobernador Ausencio C. Cruz, que es precisamente durante la época en la cual se perfila el desarrollo de esta historia que usted menciona. Quisiera saber cómo se da esta parte de la masacre en San Carlos Macuspana. ¿Cómo se organizaron los indígenas sancarleños y cuál fue lo funesto de esta situación, el término de esta situación? Bueno, aquí hay un punto interesante, ¿no? Hay que
acentuar bien que la comunidad indígena chontal en ningún momento utilizaba la violencia ni daba motivos para que se le tratara como personas muy sublevadas. Pues sí, lo que pasa también, que hay que recordar que acabábamos de pasar allí la Revolución Mexicana y el pueblo pues tenía otras esperanzas, pero al parecer en San Carlos Macuspana las cosas no iban bien, hubieron muchos excesos, sobre todo que se abusó de las instancias para estar en contra del mismo pueblo, tanto exceso que en algún decreto se les pide a los sacerdotes que deben de ser casados para poder ejercer ese ministerio. Hay por allí algunas información en que la embajada de Estados Unidos conoce de aquel decreto y pide información al secretario de Gobernación, y resulta que el secretario de Gobernación desconocía completamente lo que se daba a conocer en ese decreto, pero ese era un reflejo de que muchas cosas no se hacían de la manera más legal, sino todo era a manera de un capricho de las autoridades del pueblo, ¿no? del Estado. Y yo creo que los excesos en contra de esta persecución rebasaron completamente cualquier línea en cuanto a que no nada más eran excesos de persecución, sino también eran excesos en contra de la dignidad de las personas, en contra de los derechos, en contra de sus tradiciones, en contra de su cultura. Yo siento que fue una época muy difícil, y la imagen que tenemos del indio Gabriel es que él es el principal defensor de la religión en esa época tan difícil. Y sobre todo en esa zona, ¿no? Porque se circunscribió dentro de esa área de Macuspana, donde los pueblos también igual no estaban tan cercas. Había una exuberante selva, como lo ha mencionado al principio. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el punto es que las autoridades quieren acabar con las fiestas religiosas y proponen que se lleve a cabo fiestas con nombre de frutas, con nombre que no tenga nada que ver. Creo que ahí era el de la yuca, me parece, ¿no? De la yuca y del camote. Entonces, el pueblo no le parece ese cambio tan drástico de sus tradiciones, de su prácticamente la fiesta era del pueblo de San Carlos, con el que se fundó el pueblo, y entonces Gabriel dice, bueno, pues vamos a hacer unos escritos, unos memoriales que se los vamos a presentar al promotor de la yuca, el profesor Antonio Ferrer, y le vamos a decir que no estamos de acuerdo, que nos dé oportunidad de poder continuar con nuestras fiestas. Así que hacen 3 memoriales, uno que firman las mujeres, otros que firman los hombres, y el tercero que firman los jóvenes, los niños, y se los van a presentar al
al profesor, y el profesor le dice que se los dejen y que se retiren a una capilla que el pueblo le había construido al indio Gabriel. Era una capilla de guano y paja, porque las iglesias habían sido todas clausuradas, algunas destruidas, otras convertidas en escuelas, otras convertidas en caballerizas, y entonces el pueblo se va a aquella capilla de guano y paja, pero no se dan cuenta que ciertos elementos del ejército y ciertos elementos de la policía municipal están cerca de la capilla. Ya era un plan estratégico para pues terminar con aquellas fiestas patronales. En el transcurso del día, como a las 12, 1 del día, se oye un disparo. Las personas que están en la capilla se ponen nerviosas, empiezan a gritar, y luego de ese disparo hay más disparos en dirección a las capillas. Al lado de esa capilla estaba la casa donde vivía Gabriel. Como los del ejército ven que pues no logran que saliera la gente de la capilla, a alguien se le ocurre rociar con petróleo aquel guano, le prenden fuego, y así es como uno de los colaboradores de Gabriel sale con los brazos en alto, gritando: viva la Virgen María, viva Cristo Rey, y ahí lo victiman, lo matan en aquella tierra de San Carlos. Y esta acción se repite en 17 ocasiones, y los cuerpos ahí quedan tirados, no les permiten en ese momento que los toquen, nada de eso. Y al día siguiente se lleva a cabo la fiesta de la yuca y del camote, y las autoridades ignoran completamente lo que pasó en aquel momento en San Carlos. Todo fue un éxito. Eso es la parte trágica de ese día. Después de toda esta situación, ¿cuáles fueron las consecuencias que hubieron? Bueno, inmediatamente de la masacre, las autoridades detienen a las personas que estaban alrededor ahí con los cadáveres, y los encarcelan. Hasta allí, digamos, es lo que conocemos de lo que se conocía de la historia. Y fue lo que a mí me llamó mucho la atención, qué había pasado, qué continuaba en esta historia. Y realmente lo que yo necesitaba era evidencias para poder interpretar esa historia, para poder interpretar esa realidad. Y me llevé la gran sorpresa de que pude obtener el expediente penal que obra en la Casa de los Saberes de la Cultura Jurídica, pero también tuve evidencias que comprueban la religiosidad de los habitantes de San Carlos, porque hasta en los mismos declaraciones que estas personas hacen, reafirman su fe y sin miedo a que los maten. Cuando alguien decía que era católico, no le iba muy bien, tenía ciertas consecuencias. Ese documento es
un documento muy valioso y es la parte medular del libro, porque allí van los mismos protagonistas, van creando la historia. No hay por qué inventar más, sino lo que está en aquellas páginas, en aquellas evidencias de las necesidades del pueblo de tener justicia y de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso fue lo que me motivó y creo que logramos un buen avance en este libro. Este libro refleja radiografía en objetividad y profundidad esa pequeña historia de la persecución religiosa. Creo que es muy ejemplar lo que pasó. El pueblo no se levantó en armas como ocurrió en otras partes del país. El pueblo resistió pacíficamente hasta ofrecer la vida por lo que ellos creían. Y esos son los ejemplos que nos da la historia de San Carlos, y que pues el principal protagonista, el indio Gabriel, que supo conducir a su pueblo sin llegar a la violencia o a los plantones o a los... yo creo que es muy alentadora todo lo que nos propone Gabriel. Y bueno, ya para concluir esta plática, yo creo que la verdad invitamos a todos aquellos que conozcan esta obra. Ahorita nos va a platicar también dónde la podemos encontrar. Y esta obra del indio Gabriel, ¿cómo termina él? ¿Dónde fallece? ¿Qué circunstancias rodean su muerte? Bueno, la masacre ocurre el 28 de agosto de 1929. Al año siguiente, Gabriel ya es cercado por las autoridades, le siguen muy de cerca para detenerlo. Gabriel llega a casa de una ancianita que era colaboradora de ese movimiento y estaba rezando cuando oyen que tocan la puerta. Gabriel ya sabía que ya habían dado con él, que lo iban a detener. Gabriel le dice a la señora: no abra hasta que yo termine de rezar. Cuando terminó de rezar, Gabriel salió, allí lo golpean, lo tiran al suelo, luego lo suben en un cayuco y se lo llevan por el río, y en un paraje conocido como la Argentina, que ya corresponde al estado de Chiapas, allí lo tiran al suelo y lo destazan como un animal, y su cuerpo lo tiran al río. Lo desaparecen de tal manera. Así destruyen al indio Gabriel, pero nunca pudieron derrotarlo porque sus ideas aún están presentes. De todo esto también el padre Macario Aguayo ve lo que pasa, y en el lugar donde victiman a Gabriel solo queda una quijada y el charco de sangre. Al día siguiente sus familiares van a darle sepultura a lo que quedaba. Esa es la ¿cómo se llama? La conclusión. De la vida de Gabriel. ¿Y dónde podemos conseguir esta obra? Bueno, yo le agradezco mucho
a mi universidad, a la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, porque tuvo a bien editarle en un formato digital que puedes descargar sin ningún costo de la plataforma de la página de la UJAD. Ahí se puede adquirir el libro. Pues le agradecemos muchísimo, maestro, por haber estado aquí con nosotros, platicar sobre el Indio Gabriel. Yo creo que esto nos deja a nosotros el hambre de seguir investigando, de seguir conociendo y sobre todo de leer la obra, para que todos aquellos que nos ven a través de Brújula Histórica puedan ellos recurrir. Ahorita los medios informáticos nos permiten tener investigaciones de muy buena calidad, con un sustento importante y sobre todo basados en fuentes documentales. Y hay que recordar también que la época garridista va a tener siempre sus altos, sus bajos, sus claros y también sus oscuros. Y esta es una parte claroscura que usted nos viene desvelando en este libro de El Indio Gabriel, Apóstol y Mártir Chontán. Les esperamos en el siguiente capítulo de Brújula Histórica. Estuvo con ustedes Eddie Lorenzo González Jiménez, colaborador del Archivo General Municipal. Hasta la próxima.